el día de hoy, pues, he venido a prepararles una presentación de un meetup sobre React Native y Flux. El objetivo de esta exposición realmente fue de una investigación que hemos estado haciendo acá en Pragma con relación a qué tecnologías móviles nos pueden servir hoy en día para ofrecerle al cliente aplicaciones de calidad. En esta investigación nos dimos cuenta de que, bueno, había muchas alternativas. Está la programación en nativa, la programación en Ionic, pero en esta investigación nos dimos cuenta que React Native pues, ofrece unas ventajas que de pronto, dado en el caso en cómo está el mercado de las aplicaciones móviles, podemos dar al cliente una interesante aplicación con una muy buena práctica en programación y entregar un producto de calidad. Entonces, a partir de esa investigación, pues, hicimos el meetup relacionado con React Native y Flux. Bueno, inicialmente, antes de empezar a desarrollar, deberíamos plantearnos la pregunta: ¿por qué desarrollar aplicaciones nativas? Es muy importante el hecho de que existen muchas formas y prácticas de desarrollo para crear aplicaciones. Tenemos en cuenta que está el desarrollo híbrido, está el desarrollo por compilación cruzada, que es el desarrollo que generalmente hacemos en simplemente darle a un tercero la generación de esas aplicaciones y que estos nos entreguen un producto de calidad que a la final no sabemos cómo está construido. Ese es en el caso de pronto de aplicaciones como Accelerator. Entonces, ¿por qué desarrollar aplicaciones nativas? Primero, pues la experiencia del usuario es un factor vital e importante a la hora del desarrollo móvil. ¿Por qué? Porque la experiencia de usuario es la base de todo sistema operativo, ¿sí? Y entregarle al usuario una sensación similar a la aplicación, al sistema operativo que ella habitual usa, eso lo hace, le da como tal una muy buena experiencia. Por eso que aplicaciones como Instagram, Facebook o Messenger se comportan de manera diferente dependiendo a cada sistema operativo. Listo. Como otra de las ventajas de por qué desarrollar nativo es por el uso de hardware de forma más eficiente. Está claro que las aplicaciones nativas emplean un mejor uso del hardware de nuestros celulares, y sobre todo ahora con la realidad aumentada vamos a ver esa optimización del hardware que va a estar enfocado a ofrecer servicios de realidad aumentada mucho más eficientes. Funcionalidades en segundo plano. Es muy cierto que listo, con las aplicaciones híbridas podemos crear aplicaciones en segundo plano, pero esa funcionalidad es mucho más sencilla de realizar en una aplicación nativa. Ejecutamos mucho más rápido las aplicaciones. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, que aplicaciones construidas en aplicaciones híbridas, ya más que todo las versiones de Ionic 1 en su momento, tienen un problema de velocidad con relación a las transiciones que hacen, de que son de 30 frames por segundo, cuando la experiencia del usuario debería ser de 60 frames por segundo. Este problema no la tienen las aplicaciones nativas porque utilizan todo el poder del hardware para ofrecer una excelente optimización en los recursos. Y pues lo obvio que son 100% compatibles con el sistema operativo. A pesar de eso, de tener esas ventajas, Mark Zuckerberg dice y declaró que el mayor error de Facebook había sido no tener una app nativa y tener una versión móvil. Hasta ese momento, la app de Facebook había sido una app híbrida y con un núcleo HTML. En 2012 fue sustituida por una aplicación completamente nativa. ¿Qué nos está diciendo acá Mark Zuckerberg? Pues que a través de un ensayo-error que ellos hicieron, creando una aplicación híbrida, se dieron cuenta que llevar una aplicación nativa concluía ciertas ventajas que ellos quieren hacer a la hora de ofrecer su servicio. ¿Sí? No estamos diciendo que las aplicaciones híbridas son malas, de hecho, ellas cumplen un factor y un rol específico, sobre todo en costos, diseño y entregas continuas, pero las aplicaciones nativas dan un toque de calidad y excelencia que no las da este tipo de aplicaciones. Listo. Teniendo en cuenta las ventajas que existen en nativo, vemos que hay unas preguntas, y es ¿por qué yo no soy capaz o no me atrevo a desarrollar en nativo? ¿Qué es lo que pasa? De que las comunidades de desarrollo optan generalmente por desarrollar en híbrido y no en nativo. Eso se debe a unas variables, y son estas 4 las cuales hemos podido encontrar. Una de ellas
es que el desarrollo nativo pues supone un tiempo de aprendizaje por cada plataforma. ¿Sí? No es lo mismo llegar, yo tener conocimientos de una tecnología y decirme, no, vas a desarrollar en nativo y tienes que aprender Java, tienes que aprender Objective-C, tienes que aprender Swift, tienes que aprender patrones de diseño, entonces eso se vuelve tedioso para mí como desarrollador y supone un tiempo de aprendizaje que es plata y dinero que se tiene que invertir. Otro, que el costo de las aplicaciones aumenta y también el tiempo, porque no es lo mismo dedicar un equipo de desarrollo de 6 personas que te desarrollen una app híbrida y dedicar 12 para desarrollarte una aplicación nativa. Y sobre todo que cada uno tiene sus, obviamente, competencias específicas para ese desarrollo. La tercera, se debe mantener una UX diferente dependiendo de la plataforma. ¿Esto por qué se debe? A lo que había dicho, de entregar una experiencia de usuario totalmente acorde al sistema operativo que usa. Es, por ejemplo, hablando en temas de diseño, ¿sí? Una aplicación hecha en iOS generalmente tiene una flechita hacia atrás con este indicador. Y que generalmente para llegar hacia atrás se hace un swipe, que es lo que normalmente se utiliza. En cambio, en Android nosotros estamos acostumbrados a presionar el dedo hacia acá. Entonces, en Android no es necesario tener esa flecha, pero en iOS sí, porque da esa sensación de una aplicación muy bien hecha y bien construida. Estos son como que ejemplos claros que podemos ver de pronto en la interacción de una aplicación hecha con iOS o hecha en Android. Y sobre todo teniendo en cuenta la parte de que Android maneja lo que es el material design y pues iOS maneja su propio diseño. Listo. La otra es, no voy a necesitar todo el potencial que ofrece una aplicación nativa. A veces suele suceder que solamente necesito la aplicación para ciertas especificaciones y no puedo utilizar todos los recursos de un móvil. Entonces, son como que las respuestas más comunes que suelen suceder cuando a alguien le preguntan por qué no desarrollas en nativo. Listo. ¿Qué sucede? ¿Cómo está el mercado de las aplicaciones móviles en estos momentos? Pues en estos momentos existen muchas formas de desarrollar aplicaciones móviles. De hecho, estas que están acá planteadas son las más populares, pero hay muchas otras alternativas. Tenemos Xamarin, tenemos Flutter, que es ahorita el nuevo que ha salido, podemos programar incluso en Ruby, podemos programar aplicaciones. Pero estas son como que las que más están teniendo boom y más están teniendo presencia. En este caso, hablamos de aplicaciones totalmente nativas, hechas en las plataformas específicas, o aplicaciones hechas usando alguna tecnología web, que en este caso podría ser React, podría ser Angular o podría ser Vue.js. Y a través de eso podemos entregar diferentes tipos de aplicaciones. Ahora, sí es cierto que a través de estas podemos crear aplicaciones híbridas, pero también cabe la posibilidad de que nosotros podemos entregar aplicaciones nativas utilizando Angular o Vue.js. ¿Sí? Ya les vamos a explicar por qué. Entonces, este es el estado de las tecnologías móviles actuales. Si vemos aquí en esta tabla comparativa, nos damos cuenta de unos aspectos fundamentales. Uno, de que existen diferentes tecnologías para generar aplicaciones móviles. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos Apache Córdoba. Nosotros sabemos que Apache Córdoba es un encapsulador, un contenedor de aplicaciones web para aplicaciones móviles, ¿sí? Lo que hace Córdoba es que a través de un WebView tú corres HTML y puedes correr una aplicación híbrida, pero tú puedes utilizar la tecnología que tú quieras por debajo. En este caso, yo puedo programar con React, puedo programar con Angular o puedo programar con Vue y generar una aplicación totalmente híbrida, ¿sí? Utilizando estos recursos, ¿sí? Esa es la ventaja que podemos tener y podemos desarrollar en Apache Córdoba utilizando cualquiera de estas tres tecnologías. Asimismo, podemos utilizar Obsidian, Primeface, que Primeface es una tecnología que primeramente se hizo para JSF. Sí. Entonces, Primeface, lo que hace Primeface realmente son componentes, ¿sí? Tenemos componentes móviles. Y esos componentes tú lo implementas como una librería cualquiera, una librería de UI, y con Apache montas con Primeface y creas tu aplicación móvil, ¿sí? Entonces, no tienes ningún problema a la hora de desarrollar, pero hay una limitante y es que solamente tienes soporte para React y para Angular. Para Vue no puedes aún desarrollar. Entonces, son como que las ventajas que te ofrece de pronto Primeface.
tenemos el famoso Ionic, que ya muchos lo conocemos, que incluso nosotros acá hacemos muchas aplicaciones con él, pero solamente hay soporte ¿para qué? Para Angular. Asimismo, por lo menos, tenemos React Native, que solamente tiene soporte para React. Y entonces, aquí vamos lo que yo les había dicho. Con NativeScript, tú puedes crear aplicaciones totalmente nativas utilizando tecnologías como Angular o Vue, ¿sí? Lo que tú hagas desarrollando en NativeScript utilizando Angular o Vue es una aplicación totalmente nativa. ¿Sí? Eso se hace, o cómo funciona NativeScript, es simplemente un sistema de transpilación que lo que hace es el código hecho en Angular lo convierte en código JavaScript y ese código JavaScript se convierte en código nativo, ¿sí? Esa es la forma en cómo funciona. Por eso es que tiene soporte para Angular y para Vue, ¿sí? Se pueden averiguar en la comunidad, pueden entrar, pueden revisar. Es también una herramienta bastante potente y bastante utilizada en el desarrollo de aplicaciones nativas. Y tenemos a Groovemain Framework 7, que también son librerías de web componentes que te permiten desarrollar en nativo, desarrollar aplicaciones híbridas, perdón. Entonces, si vemos ese mercado como está actualmente, vemos y nos damos cuenta que React puede abarcar muchas más tecnologías que las otras aplicaciones mencionadas, como vemos en la actualidad. Entonces, React tiene un gran potencial que de pronto no hemos sabido aprovechar y que muy seguramente en algunos años vamos a ver la presencia de React en muchas tecnologías web. Listo. Entonces, pero, ¿qué es realmente React? Porque de React se ha hablado mucho y de pronto a veces no todos manejan el concepto de lo que es React o no. Entonces, React como tal, o sea, el concepto de React es una librería, ¿sí? Entiéndase como librería todo conjunto de implementaciones funcionales codificadas en un lenguaje de programación que ofrece una interfaz bien definida para la funcionalidad que se invoca. Es decir, React solamente tiene un objetivo, ¿sí? Solamente se dedica a hacer una cosa. Es simplemente una funcionalidad. Entonces, ¿quién conoce qué es lo que hace React? ¿Cuál es la funcionalidad de React? ¿Correcto? Listo, exacto. Solamente hace eso. Renderiza el DOM. Esa es la respuesta. O sea, React solamente se encarga de eso. React no te ofrece ruteo, no te ofrece, ¿cómo es que es? Reestructuración de rutas. Nada, o sea, simplemente se encarga de eso, renderizar el DOM. Y eso es lo que hay que tener claro para conocer y saber por qué React es una librería y no un framework. Porque solo cumple un objetivo, y es que renderizar la vista. ¿Ya? Y por eso es que React es mucho más permisivo a la hora de implementarse en cualquier otra tecnología. Tú puedes implementar Angular 1, React, Angular 2, React, puedes implementar Vue, React, puedes implementar todo y React. ¿Ya? Entonces, esa es la ventaja. Entonces, ¿por qué de librería a framework? Porque React es una librería, pero React Native es un framework, ¿sí? Entonces, entiéndase por framework, por conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. Es decir, yo tengo un problema, ¿sí? Que es consecutivo, se repite, y yo lo soluciono. Por ejemplo, el problema principal de Angular era ¿qué? Crear aplicaciones web, ¿sí? Entonces, a través de ese framework tiene un conjunto de librerías, funcionalidades, provider, que tú puedes utilizar para crear una aplicación, ¿sí? Tú en Angular tienes ruteo, tienes provider, tienes directivas, tienes un conjunto de cosas que en sí hacen que se convierta en un framework. Asimismo, React Native tiene un conjunto de cosas, de librerías, incluida React, porque React es una librería de React Native también, que te permiten a ti crear aplicaciones nativas, ¿ya? Entonces, para que tengan el concepto claro de React como tal, porque a veces hay lugares donde se dice que React es un framework, pero realmente no lo es. Entonces, hay para tener ese concepto claro. Listo. Entonces, ahora hablemos de React Native y lo que es y lo que hace. Entonces, React Native. React Native simplemente es un framework para el desarrollo de aplicaciones nativas. Y sabemos que está basado en React y, por tanto, podemos crear aplicaciones móviles reactivas. Entonces, este cuadro comparativo muestra cómo existe una brecha
entre las aplicaciones hechas entre una aplicación nativa y una aplicación híbrida, ofreciendo React lo mejor de los dos mundos. ¿En qué sentido? En que es muy difícil, en este caso, desarrollar una aplicación normal, nativa, porque tienes que utilizar recursos avanzados de cada plataforma. Y a medida en que tú vas desarrollando una aplicación híbrida, esta parte se va perdiendo, porque ya tú acá puedes implementar diferentes tipos de conceptos que no son permitidos o son desconocidos en una aplicación nativa. Entonces, React mezcla esa parte de los dos mundos, de que tú puedas implementar estándares web y que sirvan para crear aplicaciones nativas, ¿sí? Entonces, eso es como que el concepto claro de lo que permite React Native, ¿sí? Bueno, ¿quiénes usan React Native? Pues React Native las usan diferentes compañías, sobre todo Facebook, que es su creador, en la creación de aplicaciones nativas como Instagram, Facebook. Esto que vemos acá es publicidad de Facebook, es un medio donde manda publicidad. Uber, Wix, Skype también, la última versión de Skype está hecha en React Native. Entonces, vemos que diferentes empresas de bastante calibre utilizan React Native en la creación de sus aplicaciones. La razón es simple, o sea, ofrecer una aplicación nativa y dar un rendimiento excepcional es importante y da una mejora continua en el desarrollo de diferentes facultades de la aplicación. Por ejemplo, si ustedes descargan la nueva aplicación de Skype, se van a dar cuenta de un cambio totalmente que tiene la aplicación con respecto al rendimiento, la velocidad, la interfaz, las funciones que trae. No sé si recientemente la han utilizado. Entonces hay un cambio considerable en el uso de esa aplicación, pero es debido a ciertos estándares que implementan que vamos a conocer un poquito. Listo. ¿Por qué usar React Native? Bueno, son diferentes variables por las que podemos aprovechar el uso de React Native. En esto es que podemos desarrollar aplicaciones para Android e iOS. Podemos crear aplicaciones nativas más robustas, ¿sí? Porque el hecho de... Ahí tenemos un problema y es que las aplicaciones que son híbridas, cuando queremos hacer una aplicación muy grande, a veces el peso se nos va. Y eso es un problema que también suele suceder. Y que con las aplicaciones nativas podemos reducir mucho más el peso si las aplicaciones tienden a ser mucho más robustas. Entonces, por ahí tenemos una ventaja que podemos aprovechar. Tercero, tenemos un desarrollo rápido y fluido, porque crear una aplicación React Native nos garantiza en cierta medida fluidez, reusabilidad de componentes, es decir, como estamos aplicando la programación reactiva y React te permite hacer web component, tú puedes en sí mismo reutilizar esos componentes y hacer la aplicación mucho más fácil de entender y fácil de crear para ti como desarrollador, ¿sí? Desarrollas más eficiente, tienes compatibilidad con plugins de terceros, es decir, además de que puedes utilizar los plugins que te ofrece React, puedes utilizar los plugins de terceros y estos plugins tienen una calidad nativa, así como te la puede ofrecer cualquier otro desarrollador o tú mismo que las puedas diseñar. Puedes corregir rápidos errores y tiene un constante crecimiento de la comunidad. React Native es una comunidad que actualmente está creciendo bastante. Cuéntame. A la hora de empezar una aplicación de React Native, Okay. me tengo que venir por otro lado. Esta aplicación de React Native va para Android o va para iOS. No, realmente tú la desarrollas y después la micro para uno para otro. Exactamente, tú decides dónde la quieres correr realmente. Igualmente vamos a ver que incluso con la capacidad que tiene React Native, con una tecnología que se llama Expo, vamos a ver que vamos a poder desarrollar una aplicación y podemos correrla en el celular de una sin necesidad de hacer nada realmente, sin necesidad de configurar nada, no tenemos que configurar nada en el equipo, SDK, ni siquiera tenemos que tener Mac para correr la aplicación. Entonces vamos a darnos cuenta de cositas que se pueden hacer con React Native. Listo. Bueno, ya hablando un poquito de React Native, hablemos un poquito de Flux y de lo que te puede ofrecer a la hora del desarrollo de React Native. Bueno, Flux promete crear aplicaciones de React Native más robustas, más escalables, más simples y más sencillas de testear. Y eso se debe a un concepto que aplica Flux,
que vamos a ver más adelante. Ese concepto viene de una arquitectura que fue diseñada con Facebook junto con React, eso es lo que es Flux, y lo que hace esta librería es, se enfoca en cómo tú controlas el flujo de datos de la aplicación. Es una arquitectura enfocada a cómo se controlan esos flujos en la aplicación. Entonces, la idea es que el flujo sea entendible para el desarrollador, ¿sí? Que es el que lo esté haciendo, porque realmente es el desarrollador quien está haciendo la aplicación, y lo que te enseña es cómo tú puedes independizar React como tal, ya que el concepto de React es meter vista, lógica y todo en un solo JS. Entonces, gracias a Flux puedes independizar eso y al mismo tiempo ofrecer un sistema de flujo de datos bastante avanzado. Entonces, ¿cómo podemos entender este concepto? Para entender fácil este concepto, podemos comparar ese concepto con la arquitectura MVC. ¿Y qué consiste la arquitectura MVC? La arquitectura MVC cuenta con un controlador, que es el que se encarga de manejar la vista y el modelo, ¿sí? El controlador es el que se encarga de actualizar ese modelo y esa vista. Entonces, una estructura fácil o lo que te enseña el modelo MVC es lo siguiente. Tienes un controlador, ¿cierto? Entonces, tienes una vista. Si tú quieres hacer cosas en la vista tiene que ir al controlador, interactuar con el controlador le dice, listo, actualiza tu modelo, y ese modelo le notifica a la vista los cambios que hizo el controlador. Eso es lo que normalmente vemos en Angular cuando, por ejemplo, le damos clic a algo, el controlador viene, hace el cambio y renderiza el modelo, pues la vista. Entonces, ahí todo bien, no pasa nada, pues una arquitectura que funciona y de hecho no está mal porque ha solucionado todos los problemas de desarrollo al día de hoy. Bueno, muchos problemas, claro está. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos diferentes vistas que reutilizan un mismo controlador, entonces el problema empieza a agravarse. ¿Cuál es el problema? De que tenemos diferentes vistas que van a diferentes controladores, pero a diferentes modelos, y esos modelos renderizan diferentes vistas. Entonces, ¿qué pasa? De que nosotros tenemos un flujo que es siempre bidireccional, pero nosotros no sabemos exactamente hacia dónde puede ir, y si hacemos de pronto algo acá, puede dañar algún proceso de lo que nosotros hacemos acá. Entonces, por eso que a veces estamos desarrollando algo y de pronto movemos algo y se nos daña aquí, se nos daña acá, se nos daña acá, se nos daña acá, y entonces no sabemos en dónde tenemos que corregir porque se vuelve tedioso. Entonces, ¿qué te dice Flux? Flux aplica un principio y es el siguiente. Simplemente entiende de que los datos deben tener un solo flujo, ¿sí? Un flujo no puede ser bidireccional, sino direccional. Eso es lo que te dice Flux. Entonces, Flux te dice que tú tienes una vista, ¿cierto?, que llama a una acción, ¿sí? Una acción que puede estar en cualquier parte de mi sistema. Esa acción que está aquí, ¿sí?, apenas yo la llamo, le dice a un despachador que actualice un dato que se encuentra en un store, en un almacén, es decir, un modelo. Y ese modelo, cuando se actualice, le notifica a la vista que tiene que realizar, ¿sí? Así de sencillo. Un solo flujo, una sola iteración y cero documentos. O sea, la vista no se comunica con ningún controlador, sino con acciones. Entonces, son las acciones quienes van a un despachador y el despachador es quien actualiza la data. ¿Qué solucionamos allí con eso? Solucionamos lo siguiente, y es que podemos tener todas las vistas que nosotros queramos, pero todas las vistas van siempre a una acción, ¿sí? Entonces, esa acción es la que define y le dice al despachador qué dato tiene que actualizar. Y podemos utilizar cualquier vista y decir que renderice cualquiera de estos componentes. Es decir, yo puedo tener una vista que tenga diferentes almacenes, por ejemplo, esta que está acá, ¿sí? Y si yo voy a renderizar esa vista, yo llamo, es una acción. Yo no le digo al controlador que actualice nada de esto, porque el controlador no puede tocar nada de esto. Es un despachador que le dice a dónde tiene que actualizar esa información. Entonces, la ventaja de esto es que tenemos un flujo totalmente unidireccional, el cual conocemos hacia dónde viene y hacia dónde finaliza. Es decir, controlamos la entrada y la salida de la aplicación. Entonces,
¿Cuáles son las características principales que nos ofrece Flux? Tenemos 4, y es 1, la sincronía, es decir, te garantiza que todos los datos siempre estén actualizados. Es decir, si yo estoy consumiendo un store en diferentes vistas, esta sincronía te garantiza de que esa información sea la misma estando en esa vista o en otra vista. Inversión de control. La inversión de control es simplemente otorgarle a una librería el funcionamiento de lo que tú estás haciendo. Es decir, las acciones que tú haces, tú nunca vas a verla en el código de presentación. Tú simplemente vas a ver una descripción de lo que hace, más no vas a ver la acción y la lógica allí mismo. ¿Sí? Otro es las acciones semánticas. Esto lo que te enseña es que los métodos deben ser bastante declarativos para que puedas trabajarlos y conocerlos bien. Y como último, tienes 0 acciones en cascada, es decir, yo no puedo llamar una acción y cuando esta acción llega aquí al store, llame otra acción. No, el flujo es siempre así. ¿Por qué? Porque si tú desencadenas acciones con acciones, lo que estás haciendo es que puedes ocasionar que la aplicación se te convierta en un bucle. Entonces, ese diseño evita de que ese bucle se genere y tú puedas seguir trabajando perfectamente. Entonces, ¿cuáles son los elementos de una arquitectura Flux? Tenemos la vista, el store, las acciones y el despacho. ¿Qué es la vista? Pues son los componentes web, ¿sí? O en este caso lo que vamos a hacer son componentes móviles. Y en este caso, el store, pues sería nuestro modelo. Pero tener en cuenta que el store en sí puede ser uno o múltiples store. Ya vamos a ver cómo podemos gestionar esto. Pero generalmente se utiliza uno. Dependiendo de la robustez de la aplicación, se pueden emplear múltiples store. Entonces, también tenemos el concepto de que son las acciones, que es un objeto JavaScript que indica la intención de realizar algo. Es decir, la acción me dice a mí qué es lo que va a hacer mi aplicación. Y el dispatcher, sí, es el que se comunica con el store y las acciones. Es decir, quiero actualizar una aplicación, el dispatcher le dice, bueno, listo, yo te actualizo esa aplicación. Esa variable, un ejemplo. ¿Sí? Eso es como que lo más claro allí. Listo. Aquí vemos cómo funciona la arquitectura Flux. Es como un gráfico que te muestra más o menos cómo es el funcionamiento de esa aplicación. Vemos que la vista, en este caso, le manda una acción al dispatcher, el dispatcher recibe esa acción y a través de una función reductora que se encuentra en el dispatcher, es el que se encarga de actualizar el estado para otra vez otorgárselo a la vista. Entonces, ese flujo normalmente siempre lo vamos a ver y lo vamos a poder debuguear y darnos cuenta de lo fácil que es testear una aplicación teniendo y utilizando Flux. Entonces, ¿alguna vez de pronto han escuchado de alguna de estas librerías, que son estas que están acá, Reflux, Mapfly, Marty, DeLorean, Fluxor, Fluxif, Omnisend y Redux? De pronto los que han trabajado con React, de pronto sí ya han visto Redux y ya han visto las bondades que puede hacer Redux. Entonces, Redux es simplemente una librería que implementa la arquitectura Flux. Listo. Entonces, React y Redux. Realmente la idea era explicar la arquitectura Flux para poder llegar acá. Porque saber qué es Redux te da un concepto claro de cómo crear mejores aplicaciones y que sean fáciles de testear y para ti o de entregarle al cliente un producto de calidad y que puedas mejorar a través del tiempo. Porque la idea de React y Redux es crear aplicaciones cada vez más escalables y robustas. Entonces, el funcionamiento de Redux es igual. Tenemos un estado, una UI, una acción, un reductor y un store. Lo único que cambia es que Redux le mete o le introduce 2 conceptos acá a esta arquitectura. Y es una función reductora y un estado. Que el estado no es simplemente que es una copia de este almacén. Es decir, que yo tengo mi almacén general y yo puedo desde ese almacén crear mi propio estado. Es decir, no necesito utilizar todo el estado de la aplicación en una vista, sino una parte de ella. Y con esa parte renderizar la UI y hacer unos cambios con las acciones, las funciones reductoras actualizan ese almacén y ese almacén actualiza el nuevo estado de la aplicación. Entonces, eso es como que el funcionamiento que otorga React y Redux. Entonces,
Los pasos para instalar React Native y Redux son sencillos. Son estos pasos que vemos acá, son sencillos. Y ya con esto tú puedes correr una aplicación en React Native sin nada más y nada menos. Si estás en tu máquina, solamente necesitas Node y Yarn, instalar esta dependencia y simplemente pues ya empezar a desarrollar. Esto es bajo un concepto que se llama Expo, que Expo es un SDK que te permite a ti compilar en la nube. Entonces, todo lo que tú vas desarrollando lo vas haciendo en la nube y no necesitas depender ni de iOS ni de Android para tú empezar ese desarrollo. Tienes unas ventajas y es que ya tienes componentes que puedes reusar y que puedes trabajar directamente. Entonces, vamos a ver como un ejemplo de un ejercicio para que ustedes vean que, cómo funciona esto. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá, para un ejercicio. Esto por acá. Listo. Bueno, entonces, listo. Bueno, no sé si acá pueden verlo bien. Acá. Le comparto. Clico acá. Uy. Listo. Vamos a proyectar acá. Listo, acá. Que sea más fácil y vean lo que voy a ir haciendo. Listo. Entonces, aquí tenemos vamos a colocar un tema oscuro. Entonces, bueno, aquí vemos una aplicación, ¿sí? Hecha en React Native, desde la web, utilizando Expo. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ejecutar aquí, a través de un emulador, la aplicación. O desde acá, corren el dispositivo, si ustedes instalaron la aplicación de Expo en su celular, a través de ese código QR, pueden copiar, implementar y la aplicación automáticamente, pues, se genera y lo pueden utilizar. Un ejemplo celular, mostrarles cómo se implementa. Acá abrimos la aplicación de Expo, la que está acá, escaneamos ese código QR desde acá y pues ya esta aplicación pues va a empezar a compilarla y a correr en la plataforma específica. Si tenemos iPhone, entonces lo mismo con el código QR y ya tenemos la aplicación corriendo, ¿sí? Sería esta aplicación. ¿Sí? Entonces, es una forma como que de buguear y ya tener una aplicación y ir probando las funcionalidades que ofrece la aplicación, ¿sí? Pero la idea es que, bueno, la vean acá en estos emuladores que también te ofrece Expo para que tú puedas probar y debuguear tu aplicación. Aquí pues la estoy corriendo en un iPhone, pero podemos correrla en diferentes dispositivos. Entonces, para mostrarles acá o correr la aplicación. Listo, bueno, mientras tanto, pues bueno, les explico. Tenemos acá una estructura, en este caso, es cómo se realiza una aplicación en React. Tenemos una API que es principal, que extiende React. Si te das cuenta, como ya había explicado anteriormente, React es simplemente una librería para renderizar componentes. Entonces, si te das cuenta acá, React solamente se encarga de eso, renderizar componentes. Entonces, pues ese componente tiene una lógica y esta vez pues estoy haciendo la lógica inicial de la aplicación. Entonces, tenemos una aplicación sencillita que tiene unos botones, unos colores que son azul, rojo, verde, amarillo y morado, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la aplicación? La aplicación, cuando tú das clic en algún color, cambia toda la ventana, la UI, en el color específico, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer realmente y cómo aquí entra la arquitectura Flux? Que yo, por ejemplo, yo quisiera, por ejemplo, lo que
hace la aplicación es que si yo me voy a verde y le doy navegar, él me lleva a una nueva ventana. Entonces, esa nueva ventana que está aquí, yo la puedo cambiar el color. Pero, si te das cuenta, esa ventana solamente utiliza el color que yo le define acá. Por ejemplo, yo le coloco rojo y le doy navegar, aparece rojo. Si yo lo voy a utilizar amarillo, le doy aquí, tiene que ser amarillo. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera mantener un estado global de todos los colores? Es decir, si yo aquí en mi segunda ventana le coloco rojo y me regreso, que acá también sea rojo, ¿sí? Eso es lo que yo quiero hacer. Y a través de React y Redux voy a hacerlo. Digamos que lo podía yo hacer en otras utilizando React solamente, utilizando React Native, pero eso conlleva desarrollos que son bastante fuertes y pues no voy a tener de pronto el resultado, voy a tener el resultado que espero, pero haciendo un esfuerzo mucho más grande. Entonces, lo mejor es implementar la arquitectura y ver que la funcionalidad completa funciona. Entonces, ¿cómo implementamos Redux en un proyecto de React? En un proyecto de React Native. Entonces, para implementarlo nosotros necesitamos unas librerías que son la librería de React y la librería de Redux. Entonces, vamos a verlas acá. Acá en estos package.json, le podemos ir implementando pues, las dependencias. Entonces, aquí vamos a ir escribiendo Redux. Acá seleccionamos Redux. Acá no hay mayor que, porque no hay mayor que. Aquí ya me implementó una versión de Redux. Listo. Y implementamos acá también React, otra que también podemos usar. Y la versión que vamos a utilizar es la 5.07. Entonces, pues ya tenemos aquí las dos versiones que vamos a utilizar. Y para ver y testear nuestra aplicación, ver qué es lo que está haciendo, vamos a utilizar esta librería de Logger. Listo. Entonces, ya con esto, pues ya tendríamos nuestro package.json configurado para realizar. Entonces, listo, perfecto. Entonces, ya una vez teniendo estas librerías, pues ya podemos empezar a armar arquitectura Flux. Entonces, una recomendación, porque es una buena práctica que podemos hacer, es que toda la arquitectura Flux la tengamos en una sola carpeta. Eso nos ahorra tiempo para poder debuguear y entender cómo funciona nuestra aplicación. Entonces, acá yo lo que yo haría en mi carpeta CDC, me creo una carpetica, llamo acá Flux, ¿sí? Y bajo el Flux, entonces me creo una carpeta por cada una de las acciones que voy a hacer. Entonces, tengo un action, tengo mi reducer, acá. Tengo acá también border y colocamos, border no vamos a quitar, border no, un archivo que va a ser nuestro store. ¿Sí? Aquí. Entonces, ese pues va a ser nuestro archivo store. ¿Listo? Entonces, ese store que está acá, ¿sí? Aquí es donde va a ir toda la parte de nuestra aplicación. Entonces, lo único que vamos a hacer acá, simplemente vamos a importarlo, a Redux, importarlo, de acá, Redux, ¿sí? Y luego acá, export power, y vamos a aplicar el método store para crear. Entonces, con este método, pues ya tendríamos que crear nuestro store. Entonces, por ahora lo vamos a dejar así. ¿Qué vamos a crear en nuestro store? El store recibe un reducer, así como lo explica nuestra arquitectura. Acá como está acá.
si lo vemos acá, el store recibe es un reducer. Entonces, nosotros hacemos el store y le creamos un reducer. Y a partir de ese reducer vamos a crear la acción. Y desde la acción, entonces, sí vamos a poder comunicarnos con la UI. Entonces, eso es lo primero que nosotros vamos a hacer. Entonces, antes de empezar a hacer eso, nosotros podemos definir qué es lo que realmente vamos a aplicarle un flujo de datos. Entonces, si nosotros vemos acá, lo que le vamos a aplicar un flujo de datos es a la variable color que hace el cambio de color en la UI de la aplicación. Nosotros vemos acá, el color está definido aquí, estado, de color header, color. ¿Sí? Entonces, ese color que está aquí es un estado que está aquí, que solamente existe en esta aplicación. Y que efectivamente yo puedo a este color desligarlo de mi vista para hacerle flujo de datos. Entonces, estando acá, vamos a crear nuestra función reductora, vamos a llamarla color reduce. Entonces, fácil. Aquí con este color reducer vamos a definirlo. Entonces, ¿qué se crea en el color reducer? En el color reducer se crea el estado inicial de esa función reductora. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de definir, ¿sí? Y de indicar que ese va a ser el estado inicial de la aplicación cuando ella se carga. Entonces, podemos incluso, si queremos, acá en el home view, y copiar esto. ¿Sí? Lo pegamos acá en nuestro flujo. Entonces, ya acá tenemos el estado inicial de nuestra aplicación. ¿Eso con qué lo hacemos? Aquí, esta función reductora le va a devolver a nuestro store ese estado para que el store se lo pase a la UI. Entonces, llegando así, entonces, exportamos de file, store, definimos el estado inicial y hacemos que ese estado sea igual a inicial, ¿cierto? Y acá una acción, aquí esta acción es donde va a venir la acción. ¿Listo? Y acá definimos nuestro. Entonces, vamos a utilizar switch, colocarle aquí una action type. Después les explicaré qué es este action type. Esto es para definir el tipo de acción que voy a utilizar. Como ahora yo no tengo ningún tipo de acción definida, por ahora yo lo que hago sería default y voy a retornar el estado de la aplicación que sería. ¿Ya? Entonces, ya aquí tengo primera función reductora que lo que hace es que me va a devolver el estado inicial. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear un index que va a contener todas las funciones reductoras que vayamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar una, pero la idea es que si estamos hablando de arquitectura, la idea es que nosotros tengamos todo el código lo más organizado posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá simplemente vamos a hacer un método que se llama combine_reducer. El método combine_reducer lo que hace es que va a unir cualquier función reductora que yo cree. ¿Para qué? Para poder administrarlas todas allí. Entonces, todas las funciones reductoras que se creen se importan acá para poder solamente hacer una sola importación en el store. Así me evito estar importando cada función reductora, cada parte. Reducer. ¿Listo? Y acá importamos. A importar la color reducer de esta función reductora, la primera que hicimos, ¿cierto? Acá, reducer. Y esta reducer, que es el método que estamos usando, y dentro de ese método entonces metemos a color y ¿sí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Aquí estoy definiendo mi estado, que se llama color, es mi estado, pero va a estar controlado por esta función. Entonces, esta función reductora me está devolviendo cualquier estado que sea cambiante aquí. Es decir, si reducer acá, en este momento cambia de blanco a azul, este reductor se lo manda ese color. ¿Ok?
Y entonces el store va a saber que tú le hiciste ese cambio, entonces va a renderizar la acción. Entonces, acá en el store yo voy a entonces a llamar a esta función reductora. Pero ¿qué pasa? Ya yo no voy a llamar a la función reductora como tal, sino al conjunto de funciones reductoras que ya importé. ¿Qué hago? Importo a mis reducers y hago lo siguiente. Pro. Y acá entonces aplico reducer, ¿sí? Entonces, como sabemos, con esta parte de las importaciones, si nosotros importamos este archivo simplemente, el archivo siempre va a tomar el index acá. Un concepto pues, básico en esta parte de entonces, aquí vamos en reducer y aplicamos, bueno, esta parte pues la vamos a aplicar bueno, vamos a hacerla enseguida para que ya quede de una. Vamos así a aplicar un middleware. Esto para poder debuguear nuestra aplicación. Ahí. Esto. Y, ¿sí? Creo que es, no, sí. Correcto. Gracias. Listo. Entonces, a partir de acá, podemos importar nuestra aplicación middleware que se va a encargar de hacer un debug. Entonces, esa aplicación se llama Logger y la tenemos en esta librería que importamos que se llama Logger. Y acá pues la llamamos. Entonces, lo que va a hacer es que cuando haya un cambio de estado, él me va a notificar. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Listo, perfecto. Entonces, ya aquí, ya nosotros creamos un store y lo podemos utilizar en cualquier parte, ¿sí? Pero antes de utilizar ese store en cualquier parte, vamos a definirle qué es lo que va a hacer para poder hacer esa conexión. Listo. Entonces, acá tenemos un action, vamos a definirlo. Action. Listo. Entonces, nuestro color action, ¿qué tiene? Una aplicación, vamos a cortar primero aquí. Una acción está compuesta de ¿qué? De un tipo, ¿sí? Y un conjunto de valores, ¿ya? Eso es lo que hace una acción. Entonces, la acción me dice, ¿qué voy a hacer en la acción? En la acción voy a cambiar un color, entonces yo a la acción le digo, hey, yo voy a cambiar color, ¿cierto? Cambiar. ¿Sí? Eso es lo que hace la acción. ¿Y qué es lo que yo debo recibir para cambiar el color? Pues, lógicamente, el color, ¿sí? Entonces, eso es solamente lo que yo necesito. Si yo necesito otras cosas, por ejemplo, necesito, no sé, el código hash del color, entonces yo acá un hash del color, ya sencillamente. Pero como nada más puede necesitar ese código del color, es lo único que le voy a pasar. Entonces, me creo una constante que me defina qué es lo que va a hacer en la aplicación. Voy a cambiar el color. Mira que esto estoy siendo totalmente descriptivo para yo nombrar mi acción. Entre más descriptivo sea, más fácil puedo entender lo que estoy haciendo. Entonces, aquí yo voy a retornar la acción. ¿Sí? Entonces, así es como yo estructuro lo que voy a llamar a mi despacho. ¿Sí? Entonces, aquí yo le digo que voy a importar esta acción. Entonces, si yo tuviese otras acciones, lo mismo, constante, acción, ¿cierto? Aquí decido si le quiero pasar parámetro o no, porque puede que yo no quiera pasar parámetro. Y acá entonces retorno que el tipo de acción que voy a hacer, acción X, y valores, ¿sí? Pero pueden ser conjuntos de valores, pueden ser incluso así. Y puedo yo mandar todos los valores que yo necesito. ¿Sí? Y incluso, bueno, cuando hacemos esto, obviamente tenemos que crear dos valores acá, porque obviamente donde los vamos a sacar. Y acá importamos
Eso en tal caso de que quisiéramos crear diferentes acciones. ¿Cuál es la ventaja de esto? De que como tenemos diferentes acciones, entonces esas acciones no dependen de lo que nosotros hagamos. Nosotros podemos tener 100 vistas y en esas vistas utilizar las acciones que nosotros queramos. Ya, eso es la ventaja de esta arquitectura, que las acciones no van conectadas a las vistas. Las acciones están asociadas al flujo de los datos, no a las vistas. Entonces, yo puedo reutilizar muchas cosas allí y yo puedo estandarizar la aplicación. Entonces, tendría que una biblioteca de acciones, una biblioteca de dispatches, una biblioteca que puedo manipular a través de ¿qué? De Function. Entonces, vamos a ver aquí cómo, a partir de esta forma, vamos a desligar este código de muchas cosas que ya se han hecho aquí a partir de él. Entonces, ¿cómo hacemos acá para poder implementar todo eso que hicimos? Lo primero que tenemos que hacer es, nuestra aplicación principal, definirle el store de toda la aplicación. Para eso, se aplica el concepto que se llama React Redux. El concepto React Redux me dice que a través de un provider yo puedo conectar toda mi aplicación. Entonces, ¿qué hago yo? Acá, corto. ¿Qué hago? React Redux. A través de acá de React Redux hay un método que se llama provider, que lo que hace simplemente es otorgarme una etiqueta en el cual todo lo que esté sobre ese provider va a estar controlado por un store. Y ese store que está aquí, ¿quién me lo define? Que yo creé. Recuerden que yo había creado un store, entonces ese store que está aquí es el siguiente. ¿Y dónde lo consigo? Por eso es importante la carpetita. Que la carpetita me da un concepto claro de lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces yo sé que aquí, en esta zona de la aplicación, estoy implementando Flux. Esa es la otra ventaja que tiene Flux. Si yo quiero en Flux, solamente puedo hacer que esa arquitectura se implemente en una zona específica de la aplicación, ¿ya? Y que solamente esa zona implemente Redux y implemente el flujo de la acción de datos. Y dejar mi otra aplicación así suelto, o sea, con las acciones que yo quiero. Entonces, desde aquí yo lo hice desde la aplicación principal. Pero si acá lo puedo, si yo quiero acá, hacer también implementación, porque mira que acá yo tengo componentes. Y tengo un componente que se llama view. Y a partir de ahí yo le puedo meter ahí, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja de que tiene Flux, que es bastante flexible a la hora de hacer diferentes cosas. Listo. ¿Qué tenemos acá? Acá lo que tenemos en el index es simplemente un archivo de navegación que tiene el home view y el other view, dos vistas simplemente. Entonces, que la vista principal, cuando él carga, siempre va a ir a la primera vista, que sería home. Y yo le identifico una navegación que es a donde quiero que vaya, pero se la configuro. Listo. Eso es todo lo que trae. Entonces, a través de estas vistas, ya tengo el store implementado, yo lo que voy a hacer es que esta vista que está acá, la voy a conectar a la vista productora. ¿Cómo haría eso? Entonces, lo primero que yo hago es que esto lo exporto, lo dejo como una clase. 2. Lo que yo hago acá afuera, es que acá yo voy a exportar aquí y voy a hacer un connect. Este connect está definido acá. Por acá está en la librería de React Redux. Entonces, acá y acá Connect, como su nombre lo indica, lo que hace es que conecta la interfaz con toda la arquitectura Flux de la aplicación. Entonces, ¿qué hago? Simplemente exporto al final, ya no lo hago al inicio, sino al final, y hago esta exportación.
Listo. Y acá le mando la vista. ¿Qué va aquí? Aquí van dos cosas. Uno, el estado y el dispatch. ¿Ya? Porque son las variables, los objetos principales que van a controlar toda la aplicación. Entonces, generalmente se le llaman así: map, style, props. Y acá se le llama maps, squash. Pueden llamarlo como ustedes quieran, y es como una nomenclatura que se utiliza para nombrarlos. Y yo acá los defino fuera de mi vista, acá defino una constante. ¿Cierto? Constante. ¿Qué va a contener aquí? Map state props, estado. Y a partir de aquí, entonces, return state. ¿Y qué voy a retornar? El color. ¿Por qué? Porque ese color, ¿dónde lo tengo? En mi almacén. Y lo ven acá, en mi reducer, acá tengo en mi estado inicial, que es este, que me devuelve el corregido. Pero acá, en mi index, aquí, yo estoy teniendo este color. Entonces, este color que está aquí corresponde al estado que yo estoy devolviendo acá. ¿Sí? Si yo quiero devolver todo el estado de la aplicación, simplemente state y devuelvo todo. Si el almacén tiene color, tiene sabor, tiene ropa, tiene todo, devuelvo todo el almacén. Pero yo solamente quiero usar una parte de ese almacén, que en este caso sería el color. ¿Sí? Y voy a también a importar las acciones, porque también tengo, además de que tengo propiedades, tengo acciones. ¿Sí? Entonces, como tengo unas acciones acá, se crea un dispatch aquí. Y también voy a retornar acciones. Entonces, ¿qué acción voy a hacer? Yo voy a cambiar color. ¿Sí? Ese cambiar color va a ejecutar una acción que va a ser despachada. Y esta acción se va a llamar cambiar. ¿Listo? Y este cambiar color, ¿dónde existe? Este cambiar color existe en donde, en las acciones. Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy acá, importo, voy a from, acá, flux, actions, ¿sí? Y aquí implemento también, que era la acción que yo le definí a mi aplicación. Entonces, yo aquí tengo mi función que se llama cambiar color y mi estado de color. ¿Sí? A partir de esto, ya yo aquí tengo una aplicación que ya implementa ritmos. Entonces, yo lo cargo acá, esto, y vamos a darnos cuenta de una cosa. Cuando esta aplicación carga, cualquier presentación. Ok, acción, state initial, acá está, user. Listo, ahí faltó colocar definite. Listo. Entonces, aquí la aplicación va a seguir haciendo lo mismo, ¿cierto? Pero si te das cuenta acá, yo no le he quitado este estado. Entonces, al yo quitarle este estado, ¿sí? Y quitarle esta acción, debería tampoco estar aquí. Esto voy a generar un error acá, que me dice que no puede encontrar este color aquí. ¿Por qué? Porque la aplicación en estos momentos se vuelve inmutable, es decir, yo no puedo cambiar ya el estado de esa aplicación. Ya el concepto de state, este state que está aquí, no existe. Yo tengo que definirlo dentro de la aplicación. Entonces, ¿cómo se define un estado dentro de la aplicación? Cuando yo hago esto que está aquí, dentro de mi estado se crea este concepto. No sé si ustedes han hecho alguna vez la descomposición que yo tengo, por ejemplo, propiedades, ¿cierto? Aquí. Y yo descompongo y yo digo, por ejemplo, llama esta parte.
estoy descomponiendo diciendo que hay un parámetro que se llama color header, que está en mi aplicación, que yo estoy descomponiendo. Y ya aquí no es color header, sino color header. Y todo lo que sea color header, o sea, lo que llevaba el estado de color header, se cambia. Header y color. Entonces, absolutamente todo lo que tenga que ver con color header se transforma en este estado. Y también teníamos una acción que se llama cambiar color, ¿cierto? Esta acción se llama cambiar color. Y esa acción estaba acá. Pero como ya existe a nivel global, entonces no tenemos que hacerle this. Simplemente, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo? A través de una descomposición, es decir, todas las funciones y parámetros que hemos definido vienen de esta variable props. Yo estoy descomponiéndolos para obtener esos valores y pasárselos ¿a dónde? A mi vista, ¿ya? Entonces, si yo le doy cambiar color, está listo. Se nos faltó algo importante. Acá no hemos definido qué queremos, qué acción quiere que haga. Entonces, ya sabemos que la acción es cambiar color. ¿Cierto? ¿Qué hace cambiar color? Cambiar color lo que va a hacer es que le va a pasar a nuestra aplicación el retorno state y está listo. Aquí. Igual. Esta mi acción. Y demás. Enter picker. Y código. Se lo pasé. Y acá. Código de tampoco lo necesitamos. La única desventaja que tenemos acá, que tenemos que esperar que desocupen un recurso y nosotros a menos que paguemos. Estamos refrescando el color de... ok, ya. Estamos pasando el color. Sí. Bueno, mira, acá. En el log. Acá. Vamos a suponer que yo no le mandé el color, ¿cierto? Así, ¿cierto? Cuando yo le doy acá el color, él me está mostrando acá, ¿cierto? Me dice que el estado actual anterior era este, ¿cierto? Y ahora yo lancé una acción que se llama cambiar color. Y eso provocó que al yo pasarle el parámetro le pasé vacío. ¿Sí ves? Aquí ya no existe cambiar color. O sea, que le mandé un valor, un D. ¿Sí? Y el estado final me devolvió color vacío. ¿Ya? Entonces,
esa es la forma en como yo puedo debugar mi aplicación, saber qué tenía antes y qué tengo ahora. Entonces, por ejemplo, si tú esto le aplicas una librería para hacer testing, tú puedes fácilmente hacer esto, ¿ya? Entonces tú puedes hacer escenarios y no necesitas las vistas de ese escenario para probar, sino que tú coges las acciones, les metes valores y mira si las acciones están haciendo lo que tú efectivamente quieres que hagan, ¿ya? Entonces, por eso es que es muy fácil hacerle debug a esto, ¿ya? Listo. Entonces, fue con esto que aquí de esta forma, pues aquí puedes debugar. Listo. Entonces, ya aquí haciendo esto, guardando, ya podemos ver. Entonces, ¿qué fue lo que realmente hicimos? Simplemente cambiamos todo el estado de nuestra aplicación para que esto funcionara. Pero el objetivo principal que nosotros queremos hacer es ¿qué? Es pasarle aquí que cuando yo cambie de color, él me devuelva el mismo color acá, ¿cierto? Esa parte también hay que hacerla. Y la otra forma es simplemente también conectando esta otra vista acá. Si tenemos cuenta, esta otra vista también tiene su propio estado, que es black. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que él por defecto va a enviar black. Pero yo por parámetro, acá, aquí, yo por parámetro, yo siempre le mando ese color, que es este que está aquí. ¿Sí? Siempre se lo mando por parámetro. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que yo no le mande ese color, ¿ya? Que el color él lo tome ¿de dónde? Del almacén donde está ese color. Por eso se lo acabo de quitar. Entonces, ahora vamos a ver cómo yo voy a obtener ese color a partir de dónde? Del almacén, y allí es donde lo voy a cambiar. Entonces, acá se lo quito. Y listo. Entonces, vamos acá. Vamos a... Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectar esta aplicación utilizando React. Entonces, lo mismo, volvemos esto una clase, ¿cierto? Y le vamos a pasar los componentes que nosotros vamos a utilizar. Entonces, acá, podemos aprovechar que ya tenemos esto, utilizarlo para que facilita pues, el desarrollo más rápido. Y acá, pues ya sabemos, en vez de Home View a Other View, ¿sí? ¿Y cuál es la ventaja que vamos a hacer? Es que como ya estas funciones ya las tenemos definidas, estas funciones van a hacer lo mismo. ¿Ya? Esto que vamos a hacer acá, lo vamos a hacer también allá. ¿Por qué? Porque esto simplemente es inversión de control. Yo estoy definiendo aquí lo que hace, más no tú ves la lógica de lo que está haciendo aquí. ¿Ya? Entonces, yo acá solamente me falta importar que necesito utilizar, que es el connect y la acción cambiar. ¿Ya? Colocarla acá en convertido. Esto la tenemos acá. Entonces, ya aquí tenemos la aplicación conectada, State to Props, y tenemos, si te das cuenta, aquí no hay lógica. ¿Bien? Es simplemente definir. Esta es mi acción. Cuando yo le dé clic a esa acción, él me va a despachar una acción que se llama cambiar. ¿Qué hace esa acción? Ya eso está definido en otro lado. Pero eso está en una biblioteca que yo estoy consumiendo. ¿Ya? Listo. Entonces, ya tenemos eso. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos borrar este estado porque no lo vamos a utilizar, tampoco esto, porque esto es lo que normalmente, esto era lo que normalmente hacía que cambiáramos el color en la otra ventana. ¿Por qué? Porque actualizaba ese estado. Ya no lo vamos a hacer. Y tampoco necesitamos renderizar el componente cuando esté montado, porque ya tenemos un store que se encarga de eso. ¿Ya? Entonces, simplemente acá descomponemos, acá, y acá definimos .props, y yo acá le digo, entonces, que voy a utilizar el color header, y que voy a utilizar, ¿cierto? Pues color header, cambiamos acá donde esté funcionando, y otra vez, acá, necesitamos, esto tampoco lo necesitamos, y esto aquí deja de ser un disk,
Y esto tampoco. Listo. Ya. Entonces guardamos y listo. Entonces, tenemos aquí amarillo, verde, vamos a pasar el verde, la aplicación mira que toma el color verde. Y si yo regreso, sigue siendo verde. Pero, digamos que desde acá yo quiero que sea rojo, entonces acá es rojo. Si quiero que sea morado, me voy acá, es morado. Azul, entonces acá, azul. Entonces, estoy cambiando el estado de mi aplicación en cualquier parte de la pista que yo he definido. Y estoy teniendo un control del flujo de los datos que estoy haciendo. Y si yo me voy acá a mi log, yo puedo acá controlar este flujo. Por ejemplo, aquí rojo, él me dice, esta aplicación estaba de este estado, cambió aquí. Es decir, no hubo ningún cambio. Si yo paso a azul, él me dice, anteriormente la aplicación estaba en azul, que era esta, y se cambió a ¿qué? A rojo. ¿Sí? Entonces yo puedo debuguear ese cambio y entonces puedo saber si mi aplicación está fallando o no. Si yo veo que en algún momento veo un cambio y no se ve, quiere decir que algo está mal aquí. Yo puedo saber efectivamente dónde está ese error. Por eso es la ventaja de Flux, de que es muy fácil de debuguear en muchos momentos. Entonces, ese es como un pequeño ejemplo, se pueden hacer muchas cosas. De hecho, no sé si quieren de pronto ver otro cambio en el editor, por ejemplo, pasarle yo el nombre del color y que este inicio aquí, al yo ponerle aquí, cambie también el nombre. Se puede hacer cualquier cosa que tú necesites cambiar. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, lo que hacemos sería, la acción es esta, ¿cierto? Cambiar color. Pero nosotros vamos a pasarle dos datos, un color, ¿cierto? Y un nombre, en este caso, ¿cierto? Y entonces le vamos a pasar el color y el nombre, ya serían dos datos. Y la función reductora que hace el estado de cambiar color, que también va a hacer, va a cambiar el nombre también. ¿Okay? Y acá, color, action, punto, nombre. La función también se le tiene que agregar un nuevo estado también. Se va a llamar, bueno, una variable de su estado. Y en este caso, llamarse azul. Ese sería el valor de ese. ¿Sí? Entonces, desde acá, está mi compute, yo tengo aquí una cosita que dice inicio, que es esto. Entonces, en vez de que este sea inicio, entonces aquí sería no. Y le coloco. ¿Sí? Listo. Entonces acá vemos que el estado va a cambiar. Si yo le bueno, falta una cosita. Yo acá hice un componente que se llama Color Picker. Color Picker es los botoncitos que tú ves acá. Que está definido aquí en este. Aquí tengo definido los colores. Azul, rojo, verde. Estos son los que están acá. Y él lo que hace es que aquí ese nombre yo tengo que pasárselo por parámetro. Entonces, como aquí yo le estoy pasando el código, ¿vale? El código, acá yo también debería pasarle el nombre, ¿vale? Punto color, en este caso, el nombre. ¿Ya? Ok, ya hicimos ese cambio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos al home view y sabemos que le pasamos el color, pero también le vamos a pasar el nombre, ¿cierto? Y acá, efectivamente, también la actualización. Entonces, aquí rojo, verde, amarillo. ¿Sí? Entonces, así fácilmente. Así. Entonces, fíjate que no tenemos que hacer cambios bruscos para hacer una función sencilla, porque la acción es la que me define todo. Entonces, no sé si tienen preguntas, dudas con respecto a la arquitectura que les ha parecido.
Ah, ok. Perfecto, sí. Bueno, mira, hay una página, más, no sé si acá la puedo transmitir, a ver si te la puedo mandar acá. Esa página están una cantidad de componentes hechos en React que tú puedes utilizar en React Native para módulos, pero son bastante robustos. Deja y te muestro, deja y te paso. A ver si lo puedo acá. Porque sí, es muy cierto de que Ionic aprovecha que existen muchos componentes web que puedes implementar cualquier componente web en móvil, ¿cierto? Pero acá hay una página también que te ofrece una cantidad de componentes que son hechos en una comunidad. Y la busco, vamos a decir que la busco para pasártelo, es bien chévere esta página y tú puedes implementar muchas cositas. Entre esas cositas nativas que no se implementan en otros lados. Dico que la tengo acá. React Native Examples. Ya. Listo. Aquí hay una cantidad de componentes que tú no te imaginas que puedes implementar. Por ejemplo, si quieres implementar scrolls, tienes aquí diferentes estándares para implementar scrolls, ¿sí? Que tú quieras implementar. Si quieres de pronto hacer grillas, ¿no? Tienes diferentes formas para hacer grillas, responsive grid. Si quieres hacer de pronto pop-ups, ¿sí? Puedes hacer pop-ups. Interesante, míralo acá. Sables. Este es muy chévere. Aquí hay un pop-up que es bastante interesante. Que es este, sí. Es uno de los más interesantes que he visto. ¿Sí? Y tienes la ventaja de que tú puedes probarlos sin necesidad de instalarlos en tu máquina, o sea, en lo que estás desarrollando. ¿Por qué? Tienes este código QR, ¿cierto? Entonces, en este código QR tú dices, yo quiero probarlo en Expo. Entonces tú vas acá, ¿cierto? Y lo abres aquí. Entonces ya tienes un producto y lo puedes probar ahí. Y puedes probar qué tal funciona. Entonces aquí tienes una ventaja considerable en que tienes que estar instalando la librería y ver qué tal funciona, sino que ya lo tienes aquí. Entonces, a ver, creo que estoy aquí. No quiere abrir. Bueno, vamos a buscar el celular. El celular también lo podemos abrir. Ahí está el código, ¿cierto? Entonces, vamos a escanearlo acá. Código. ¿Sí? Entonces, mira que aquí está la aplicación. La aplicación te muestra cómo funciona esto. Y ya tú puedes implementarlo. Ahí está la herramienta cómo se implementa. Entonces, eso también te ayuda a ti a saber y puedes probar varios componentes y escoger cuál está mejor. Este se adapta mejor a lo que quiero y no pierdes tiempo probando cosas que a la final de pronto no sea lo que tú quieres. Ah, ok, bueno. Bueno, yo diría que eso está en un nivel medio. No diría fácil, pero sí. Si tienes conocimientos de HTML y CSS, son conocimientos avanzados, se te es más fácil porque React implementa algo que se llama styles, pero sus propios styles, pero son muy parecidos a lo que dice el CSS. Un ejemplo, acá, en Snack, mira que aquí hay unos CSS, ¿sí lo ves? Entonces, estos CSS, la forma en cómo están definidos, son muy parecidos a cómo se estructura esto. Mira que aquí column, la palabra column, la gente lo entiende, el flex direction, que se utiliza en CSS, el padding se utiliza también, el background color, entonces es sencillo.
Pero lo que de pronto puede volverse complejo es de pronto esas transiciones que hay que crear como conceptos de transición y eso. Por eso es que le digo que esa parte sí queda como que en rango medio. ¿Ya? Entonces yo te digo que en costo, o sea, el costo es mucho más bajo hacerlo así y en una aplicación así. Pero hay que admitir que crear una aplicación híbrida todavía sigue siendo barato. ¿Ya? Pero aquí estás sacrificando un poquito menos de tiempo, o sea, un poquito más de tiempo para obtener una aplicación. Es lo único que se... ¿Cómo has visto que cómo se comporta esa distribución o esa diagrama? Bueno, hay unas cosas, hay una ventaja. Hacerlo tú conlleva, obviamente, cualquier tipo de diseño que tienes que hacer. Obviamente, Ionic tiene sus componentes para hacerlo. React también ofrece librerías de componentes, por ejemplo. Una librería que se llama React Native Element, que es una librería de UI, así como te la ofrece Ionic, porque Ionic es Apache Cortex, pero esto también te ofrece unos conjuntos de componentes que tú puedes implementar. Entonces, mira el tipo de aplicaciones que puedes hacer con React Native Element, ¿sí? Aplicaciones interesantes que son bastante amigables con la interfaz de usuario, óptimas y efectivas. Acá voy a mostrar donde puedes verlo. Aquí tienes los componentes y te enseñan cómo se utiliza. Simplemente. Entonces, si tú necesitas hacer algo complejo, a veces no es necesario saber mucho de diseño, sino que existen ya componentes que lo hacen. Y la ventaja es que son componentes nativos, o sea, no son componentes de WebView que tienen pesadas, no. Son componentes que trabajan con la misma lógica que tú. Entonces, no son tan pesados como se cree. Si es, mira por lo menos este header se adapta incluso a las pantallas de noche que tiene tu iPhone X. Entonces, ahí tienes una ventaja con respecto a que no tienes que rediseñar de noche. Esa es otra de las cosas que te pueden ofrecer. Es más, esta aplicación, esta cabecera, es de React Native Element. ¿Sí? Si tú lo miras acá, mira que yo acá llamo la librería React Native Element, llamo al header y aquí tengo un header. Le digo, ¿cuál es mi left component? Quiero que ese es mi primero. Y el right component es así. Y acá este center es el texto. Y mira que ya él no tengo que matarme diseñando, que dice eso, que no sé qué. Sencillito. Ah, bueno, ya la integración con SDK, si tú quieres tú mismo compilar, tú mismo quieres hacer cosas, en React Native tiene su documentación. Entonces te dice cómo tienes que compilar cosas. Acá lo que te estoy ofreciendo es un kit que te permite a ti desarrollar sin tener esas cosas. Eso es para de pronto un desarrollador que no tiene Mac, por ejemplo. Un desarrollador que no tiene Mac se le va a complicar desarrollar aplicaciones para Android y iOS porque no tiene Mac. Entonces, una solución es eso, desarrollar aquí. Ah, sí, claro. Bueno, no es complejo. Acá en mi computador, ¿no? Yo tengo integrado esa parte. Acá. Listo, mira. Acá.
Esta aplicación le integré huella dactilar, ¿sí? Listo. Esta le integré huella dactilar. Entonces, tiene un lector de huella. Y yo le paso mi dedo, bueno, pásale tu dedo primero. Entonces, error de lectura y no, ¿cierto? Y si yo le paso mi dedo, el indicador, ¿Qué más? ¿Ya? ¿Ya finalizó? sí, ya. Sí.